Excelente, ahora sí. Minus 2021. La globalización tecnológica, salud y sostenibilidad. Este es el tema central de esta edición de Minux Santa Teresa. Este es el primer taller de Pontificio Concilium Sacro Colegio Cardenalicio. Las siglas Minux CST significan Modelo Internacional de las Naciones Unidas para el Colegio Santa Teresa. ¿Qué son las Naciones Unidas? Para ustedes, ¿qué son las Naciones Unidas? Pueden hablar todos en orden, como gusten. Es una organización que se encarga de mantener la paz mundial y se encarga de los acuerdos entre los distintos países. Exactamente. ¿Alguien más? Pueden hablar sin miedo, sin vergüenza, no tienen que ser formal, sino lo que para ustedes son las Naciones Unidas. Este es un taller, no es el día del modelo. Pueden expresarse con total libertad, sin miedo. Para mí, las Naciones Unidas es, como ya lo decía el anterior Narciso, creo que se llama, es una organización en la cual tienen diferentes juntas en diferentes países, ciudades, etcétera, donde pueden conversar las problemáticas que están pasando en la actualidad en el mundo y cómo las pueden solucionar, y por eso tienen diferentes comités, etcétera, etcétera. Excelente. George, ¿quiere decir algo? Para mí, las Naciones Unidas es una organización encargada de resolver los problemas mundiales. Excelente. Todo es así como ustedes dicen. Las Naciones Unidas es una organización internacional, la más grande de todas, con 193 países que se encargan de velar por la seguridad y la paz internacionales. Cualquier amenaza al quebrantamiento de la paz que exista se trata en las Naciones Unidas. ¿Quién quiere leer el primer dato de la Nación Unida? Puede hacerlo. Mateo Guzmán, puede proceder. Las Naciones Unidas nacieron el 24 de octubre de 1945, después de que los 51 miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. Exactamente como dice ahí. Las Naciones Unidas nacieron en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, con la terminación de esta. La base de las Naciones Unidas es un documento llamada Carta de la ONU, Carta de Naciones Unidas o Carta de San Francisco. Luego de que esta la ratifiquen, nacen oficialmente las Naciones Unidas. George Ruiz puede proceder a leer el segundo y el tercer dato. Los idiomas oficiales de las Naciones Unidas son 6: árabe, chino mandarín, inglés, español, francés y ruso. La ONU tiene 193 países y cada uno de los 193 países son Estados miembros de las Naciones Unidas. Es un miembro de la Asamblea General. Excelente. En el segundo dato nos dicen los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en el tercer dato nos dice que en total las Naciones Unidas tienen 193 países. Hay un órgano que se llama, que lo estipula ahí, la Asamblea General o Asamblea General Plenaria. En esta asamblea se encuentran absolutamente todos los países de las Naciones Unidas y es la única comisión que cuenta con ello. Por eso cualquier problemática que tenga que involucrar a las Naciones Unidas completamente cae en la Asamblea General. Narciso, ¿puede leer el cuarto dato, por favor? Ok. Los documentos oficiales más destacados de las Naciones Unidas son Carta de San Francisco o de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los documentos oficiales más destacados de las Naciones Unidas son 4, esos que ahí mencionan. La Carta de las Naciones Unidas, que rige a las Naciones Unidas entera. Esta carta son los que tienen los deberes, derechos y poderes de las Naciones Unidas. Ahí se establecen sus principios, sus objetivos,
por comisión y en general. Les exhorto que pueden buscarla y pueden leerla. La Declaración Universal de Derechos Humanos que todos conocemos y la Convención sobre los Derechos del Niño que también todos conocemos. Y por último, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que este es la base de la Corte Internacional de Justicia. Por último, tenemos que las Naciones Unidas en este año 2020 celebra su 60º aniversario. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El secretario general es Antonio Guterres. Su periodo comprende enero 2017 hasta diciembre de 2021. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se elige el nombramiento del nuevo secretario general de la ONU? Ok, el nombramiento ocurre en la Asamblea General Plenaria, pues esta es la que cuenta con absolutamente todos los países. Todos los países de las Naciones Unidas pueden participar en la Asamblea General Plenaria. Entonces, ahí en esa comisión es que se elige el secretario general a recomendación del Consejo de Seguridad. Algo tan simple como eso. En su historia, las Naciones Unidas ha contado con 8 secretarios generales. Actualmente, Antonio Guterres es el que se encuentra. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No. Perfecto. Principales órganos de las Naciones Unidas. Tenemos a la Asamblea General Plenaria, al Consejo de Seguridad, al Consejo Económico y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria, a la Corte Internacional de Justicia y a la Secretaría de las Naciones Unidas. Estos son los principales órganos de la organización, pero no son los únicos. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y todas esas comisiones que están ahí tienen órganos subsidiarios, tienen fondos y programas, como UNICEF, por ejemplo. UNICEF es un fondo para el niño. NUD, que es un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y así sucesivamente. Pero estos son los principales. ¿Alguno de ustedes me puede explicar más o menos qué hace cada comisión? Algo resumido. En la Asamblea General, si no me equivoco, se tocan más que todos, como dice su nombre, temas generales que están ocurriendo a nivel mundial. El Consejo de Seguridad más que todo se basa en lo que es velan por la seguridad de cada país. El Consejo Económico y Social o ECOSOC se basa, como también lo dice su nombre, en la economía y el avance que tiene cada país en el aspecto económico y social. Consejo de Administración y Fiduciaria, perdón, nunca lo llevé a cabo, nunca pude debatir en ese foro. La Corte Internacional de Justicia es, como dice su nombre, también una corte internacional que se realiza hacia un país que, por así decirlo, entre comillas, está haciendo las cosas mal en su país, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? Bueno, pues es justamente eso. La Secretaría de las Naciones Unidas, eso está explícito ahí, no tengo que explicarlo. Y el Consejo de Administración Fiduciaria, eso se creó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial para aquellos terrenos que necesitaban administración filial, para eso los que estaban abandonados o, por ejemplo, en África, había muchos de esos terrenos. En Medio Oriente también, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese consejo se encargaba de eso, de administrar esos terrenos. También, en ese tiempo, ya ese consejo no se encuentra actualmente funcionando, pero en ese tiempo funcionaba por esa razón y ayudaban al avance de esos terrenos. Ese es el resumen que más le puedo decir. Lo otro está todo excelente, Mateo, no tengo que explicar más nada de eso. Los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son las metas que tienen las Naciones Unidas. Es una agenda que se le llama Agenda 2030 o Agenda 2030, que tienen unas metas específicas para lograr el avance y el desarrollo de una manera sostenible, valga la redundancia. Existen 17. El primero es fin de la pobreza.
el segundo, hambre cero, el tercero, salud y bienestar, el cuarto, educación de calidad, el quinto, igualdad de género, el sexto, agua limpia y saneamiento, el séptimo, energía asequible y no contaminante, el octavo, trabajo decente y crecimiento económico, el noveno, industria, innovación e infraestructura, el décimo, reducción de las desigualdades. El siguiente, ciudades de comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. El 13º, acción por el clima. El 14º, vida submarina. El 15º, vida de ecosistemas terrestres. El 16º, paz, justicias e instituciones sólidas. Y por último, pero no menos importante, el 17º, alianzas para lograr los objetivos. No voy a redundar mucho aquí porque cada uno se explica de manera clara. Por ejemplo, el número 1, fin de la pobreza, eso el objetivo, la meta de ese objetivo de desarrollo sostenible es ponerle fin a la pobreza y así sucesivamente. Ahora, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda sobre los objetivos de desarrollo sostenible o quieran aportar algo? Excelente. Documentos importantes de todo delegado honorable. En esta sección nosotros vamos a ver documentos que ustedes como Sacro Colegio Cardenalicio harán y otros que no. Esta sección es dedicado a todo aquel delegado que haya participado o que siga participando en modelos de Naciones Unidas. Ustedes son delegados porque ustedes están en un modelo de Naciones Unidas, pero ustedes, según la comisión, son cardenales, no delegados. Me explico. En la comisión no existe delegado, existe cardenal. Más adelante yo le explicaré qué es un cardenal después de esta sección. El papel de posición. El papel de posición en algunos países de Latinoamérica se llama papel oficial o postura oficial, o también posición oficial. El papel de posición es, como su nombre indica, el que indica tu posición. Es la primera impresión de la mesa como tú, como país o como cardenal. Es el papel que se efectúa antes del modelo y se envía antes del modelo. Este es un papel de posición. Las partes de un papel de posición son 5. Como primera instancia tenemos el encabezado, la primera parte de arriba, que dice comité, delegación, tema y delegados. Aquí hay una particularidad porque esta comisión es un sacro colegio cardenalicio. No es como una asamblea general, no es un consejo de seguridad. Es algo totalmente distinto. En comisión o comité, ustedes ponen el nombre de la comisión, que lo pueden encontrar en Instagram, pero por si acaso es Pontificium Concilium Sacro Colegio Cardenalicio. En la delegación, en este caso, no hay delegación, sino que ustedes deberían de poner cardenal. El cardenal se les otorgará próximamente, pero tienen que especificar cardenal, borrar delegación y especificar cardenal. Por ejemplo, yo el año pasado fui Luis Antonio Tagle. Entonces, cardenal Luis Antonio Tagle. Tienen que poner el nombre entero del cardenal, una observación. Luego va el tema. Nosotros tenemos 2 temas, lo que indicaría que serían 2 papeles de posición, uno para cada uno. Y por último, delegados. Ahí sería simplemente delegado, porque ustedes representarán a un cardenal y no tendrán pareja. Delegado, mi nombre, Chanol Ortiz Pérez. El orden del papel de posición en el encabezado debe ser comisión, tema, cardenal y delegado. Pueden anotarlo. Comisión o comité, tema o tópico, del cardenal y delegado. Luego de esto contamos con el primer párrafo. El primer párrafo del papel de posición. El primer párrafo no es más, en un papel de posición en general, los antecedentes, los acontecimientos del tema a tratar. Pero en este caso, como ustedes son cardenales y es un tema diferente, sería la misma estrategia y la misma estructura vista desde un punto cardenal.
Es decir, si en ese papel de posición dice, la pobreza es un problema que afecta a una gran parte de la población mundial. Por esto, con el objetivo de reducir a la mitad, y por ahí se va, ahí sería el tema a tratar, pero la historia y los antecedentes serían eclesiales, nada político, nada social. Si ustedes quieren hacer alguna misión en el papel de posición, algo así, deben de tener mucho cuidado, porque esta es una comisión, por así decirlo, iluminada por el Espíritu Santo. Ustedes van a actuar por y para Dios, por y para la iglesia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, Perfecto. En el primer papel de en el primer párrafo del papel de posición, ustedes también tienen la obligación de especificar qué se ha hecho, qué ha hecho la iglesia según la cuestión y cuál es la situación actual. Algo tan simple como eso. En el segundo párrafo se dice que en cualquier papel de posición va a representar la posición de tu país, va a representar la historia, qué opina tu país, cuál es la posición, en qué se basa tu país. Todo eso será absolutamente lo mismo, pero desde un punto cardenal. Es decir, qué ha hecho tu cardenal, qué está haciendo tu cardenal, en qué se basa, y tiene que haber pruebas contundentes. Para eso son las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales en esta comisión son las siguientes: periódicos de Roma o del país de su cardenal, el que le toque. Por ejemplo, a mí me tocó Luis Antonio Tagle, que era de Filipinas. En los periódicos de Filipinas yo busqué varias informaciones y ahí yo hice mi segundo párrafo. También de Vatican.va, lo pueden anotar si quieren para que no se les olvide. Vatican.va, gradiumpress.org. Repito, Vatican.va, gradiumpress.org. Y por último, catholic.net. Esas son las tres principales de las cuales ustedes se pueden orientar en esta comisión. Pero también, como ya dije, periódicos oficiales de Roma y de su país. ¿Tienen alguna duda sobre el segundo párrafo? Perfecto. En el tercer párrafo es exactamente lo mismo que un papel de posición de una comisión con un país. Aquí, este párrafo está dedicado a ustedes como cardenales. También pueden atribuir alguna cosa que haya hecho su cardenal en la vida real, pero este párrafo está orientado a ustedes. Ustedes tienen que poner ahí posibles soluciones, tienen que poner cosas que vengan al tema. Pueden terminar con una frase también, pero lo más importante es que el tercer párrafo de todos los párrafos tiene que ser el más impactante, pues este párrafo es que va a representar tu calidad como cardenal, como tu representación. Ahora sí, en cada párrafo tienen que haber algunas citas bibliográficas. Yo les enviaré cómo hacer una cita bibliográfica por el grupo, y también una bibliografía, que les explicaré qué es eso más adelante. Las citas bibliográficas no van colocadas todas al final, no van colocadas todas al final del papel de posición, sino al final de cada oración. Por ejemplo, si yo busqué en vatican.va una información y yo la transcribí, nada de copy-paste ni de plagio, yo la transcribí en mi papel de posición y yo terminé con esa parte de ese párrafo, inmediatamente yo hago la cita bibliográfica y la pongo ahí. Y luego empiezo con otra vertiente en mi párrafo, de otra fuente. Y así con el primer y el segundo párrafo. Luego de eso, al final, va una bibliografía en otra hoja que no sea en la que ustedes ven ahí. Va una bibliografía. La bibliografía no es más que el conjunto de todas las citas bibliográficas. La bibliografía tiene que ser en formato APA sexta edición. También les enviaré un video por el grupo de WhatsApp para que ustedes vean cómo se hace una bibliografía. Las especificaciones del formato de papel de posición. George Shrews puede proceder a leer. George Shrews, ¿se encuentra?
Sí, perdón, excusa. Puede proceder. Especificaciones del formato de papel de posición. Tipo de letra. Times Next Roman. Tamaño de letra número 2. Interlineado 1.5. Límite de palabras 700 a 800. Sangría 0.5. Márgenes justificados. Bibliografía. Formato APA, sexta edición. Muchas gracias. Como está ahí explícito, de cualquier manera esta diapositiva se les enviará al final del taller por el grupo de WhatsApp, pero haciendo un resumen, el interlineado, haciendo hincapié en eso, debe de ser obligatoriamente 1.5 y la sangría 0.5. ¿Alguien de aquí sabe lo que no es la sangría? Perfecto. Los márgenes deben de ser justificados, es decir, así, en línea, como están esos de ahí, en línea, sí, justificados, que se vea como rectangular, obligatoriamente. Hasta el comité o la comisión, no es necesario que lleve eso, puede ser otro que vaya pegado al lado lateral izquierdo. El discurso. El discurso en esta comisión es bastante peculiar. Los puntos son el mismo de cualquier otro discurso, de cualquier otra comisión. De cualquier otra comisión. Excusen un momento. Disculpen, el discurso es exactamente igual, retomando. Pero hay una peculiaridad bastante fuerte y que destaca demasiado. No es un discurso político, no es un discurso social, es un discurso eclesial, es un discurso celestial, es un discurso divino. Para que ustedes se guíen, ustedes pueden buscar los discursos del Papa, discursos de el sacerdote de tu comunidad, si conoces alguno, y así sucesivamente. Es como una predicación, pero no tan orientado a la predicación. Es una mezcla entre un discurso que se tiene que embellecer de una manera eclesial / celestial a un discurso de una predicación de un padre. Es una fusión entre esas dos. El discurso, los primeros 20 segundos tienen que ser muy llamativos y de esos primeros 20 segundos, 5 segundos y solo 5 segundos tienen que estar el saludo. No puedes durar 15 segundos saludando porque eso te hace perder el tiempo. El tiempo del discurso lo determinan ustedes como comisión. Pueden hablarlo antes de entrar a la comisión o pueden hacerlo en la comisión misma, no hay ningún problema. Todo depende. Ahora, ¿ustedes quieren que le aclare algo particular del discurso? Pueden decirlo ahora, o de papel de posición también. Todo claro. Adelante. No, yo dije que lo tengo todo claro. Ah, ok. Proyecto de resolución. El proyecto de resolución, ustedes no harán proyecto de resolución en esta comisión, ni para el primero ni para el segundo tema. Está aquí porque es un requerimiento de todo primer taller, porque en el 90% de las comisiones de los modelos de Naciones Unidas se hace proyecto de resolución. Entonces, yo no profundizaré tanto, lo que sí haré es explicarle cada parte lo más rápido posible, pero sin dejar ningún detalle importante. El proyecto de resolución, aclarando, es el resultado de las negociaciones y del debate en sí de su comisión. Recogen las soluciones, recogen las negociaciones que se van a hacer. El proyecto de resolución estipula por escrito qué ustedes determinaron como comisión. Las partes de un proyecto de resolución es el encabezado, el encabezado contiene los detalles específicos del proyecto, que es el órgano, es el tema y son los países redactores. En algunos proyectos de resolución, la mesa directiva pide los países avales.
Los países avales no son más que los países que quieren que el proyecto de resolución se debata, pero que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con el proyecto de resolución. Entonces, el órgano viene siendo la comisión, el tema que están tratando, y los países redactores, los países que están a favor del proyecto de resolución. Muchas veces la mesa directiva pone aparte los países que forman parte del bloque que formó el proyecto de resolución de los países redactores. Si la mesa lo quiere así, los países redactores serían los que redactan, los que escriben, y los otros países serían los que están en el mismo bloque a favor del proyecto de resolución. Luego de esto va los párrafos del preámbulo. El preámbulo no es más que los antecedentes históricos o este también establece la situación actual del tema a tratar y deben de justificar la acción tomada en los párrafos de carácter operativo. Para explicar un poquito mejor los párrafos del preámbulo, tengo que explicar los párrafos de carácter operativo. Los párrafos de carácter operativo son las acciones tomadas en el tema, es la solución o las soluciones del tema a tratar. Me explico, si en la comisión, en su negociación, en el caucus moderado, en el caucus regular, ustedes quedaron de que se iba a hacer una sanción, una demanda, cualquier cosa ahí que ustedes digan, pues en ese párrafo, en esa parte del proyecto de resolución, tiene que decirlo. Dicho esto, los párrafos del preámbulo son los que introducen a los de carácter operativo. Antes de seguir explicando otras cositas del proyecto de resolución, ¿tienen alguna duda hasta ahora? No, todo claro. Perfecto. Este es un ejemplo de un proyecto de resolución. Disculpen la calidad, pero si ustedes se dan cuenta, arriba donde dice Asamblea General es el órgano, abajo donde dice 69/297 es el tema, y demás detalles que se ven por ahí que ya mencioné ahorita. Siempre se le pone la fecha, se le pone el lugar donde fue efectuado. También algunas mesas directivas le gustan unos puntos específicos. Ustedes le preguntan el formato y toda la cosa. Eso es normal. La mesa directiva está ahí para orientar y para dirigir, para moderar. No es para echarle bocha a nadie, como se diría aquí. Es decir, no es para reprochar a nadie. Entonces, para eso es la mesa directiva. Luego empieza la Asamblea General. Siempre que ustedes hagan un papel de posición, en primera instancia, antes de poner las cláusulas preambulatorias, tienen que poner el órgano. En este caso es la Asamblea General. Mírenlo aquí. Esta parte de aquí. Si fuera Consejo de Seguridad, ponen el Consejo de Seguridad y coma. Ahora vamos a hablar del formato de las preambulatorias. El formato de las preambulatorias, todas empiezan con estas cláusulas introductorias o preámbulo, como se les suele llamar. Estas pueden ser actuando en virtud, además lamentando, además recordando, deseando, declarando, reafirmando, etc. Siempre empiezan en gerundio y siempre, siempre, siempre deben de ir en cursiva como está aquí, con una sangría 0.5 también. Y deben de culminar en una coma, porque ellas introducen ¿a cuál? Al carácter operativo, a las operatorias, a las que son las acciones tomadas. Luego de esto, cuando ustedes terminen de las preambulatorias, terminan con una coma la última e inmediatamente le dan al enter, baja la otra línea. Estas deben ir enumeradas, como aparece ahí, miren aquí abajo, enumeradas. Deben de ir en cursiva también las cláusulas operativas para iniciar las frases de carácter operativo. Pueden ser invita, incita, considera, decide, acepta, coge con beneplácito. La que vaya, la que ustedes crean que deben de ir así, en cursiva después de la enumeración. Y estas terminan en punto y coma. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repitan algo hasta ahora? Perfecto. Entonces, seguimos con la hoja en breve. Esta hoja en breve es el proceso, el procedimiento que se da en los modelos aquí en la República Dominicana. La hoja en breve no es más que aquella hoja que tiene las mociones y los puntos o derechos
que se pueden dar en una comisión. Aquí en la República Dominicana, vuelvo y aclaro. Las mociones son aquellas frases que permiten seccionar el debate. Es decir, si ustedes establecen el orden de la agenda, o por así decirlo, ponen cuál es el primero y el segundo tema, inmediatamente no pueden ir al debate porque hay un proceso, hay un procedimiento que se lo voy a explicar ahora porque es un orden. La hoja en breve. La primera moción tenemos moción para establecer el orden de la agenda. Esta es la moción que se da en primera instancia, o sea, el foro se encuentra abierto. ¿Existe alguna moción? Ustedes proponen esa moción a la mesa directiva y tú obligatoriamente como cardenal, como delegado, representante de un país, tienes que establecer cuál es el primer tema y cuál es el segundo tema. Y en algunos casos hay un solo tema, así que simplemente sería decir el primer tema. Pues nada, eso es esa moción. El voto es inmediato, es decir, inmediatamente tú hagas eso, la mesa directiva va a decir quién está a favor y si está a favor levantas tu placa. Y pasa por mayoría simple, es decir, que si hay 11 personas y votaron que sí 7, eso es mayoría simple, pues pasa la moción. Un detalle que se me olvidaba, las mociones se proponen a la mesa directiva o al foro cuando la mesa directiva dice, el foro se encuentra abierto, ¿existe alguna moción? Si eso, la mesa directiva no dice eso y usted levanta su placa, contaría como un punto. Los puntos que ustedes ven abajo, que son 3 y un derecho de réplica, que se lo voy a explicar más adelante, contaría como eso. Entonces tienen que percatarse de eso. Siempre que la mesa directiva diga, el foro se encuentra abierto, ¿existe alguna moción? Ahí va una moción. Luego de esa moción, se pasa a establecer el tiempo de los oradores. Nuevamente la mesa directiva dice, el foro se encuentra abierto, ¿existe alguna moción? Y se establece la segunda moción, que es para establecer el tiempo de los oradores. Esto quiere decir el tiempo del discurso que ustedes propongan. Ahí tienen que hablar 2 a favor y 2 en contra. Por ejemplo, George y yo vamos a hablar a favor y Mateo y Narciso en contra. Pero primero yo voy a hacer la mesa directiva y voy a decir el foro se encuentra abierto, ¿existe alguna moción? Y ustedes como cardenales tienen que levantar la mano aquí en Zoom y yo les voy a dar la palabra a uno de ustedes. El foro se encuentra abierto, ¿existe alguna moción? Levanten las manos, cardenales. Narciso Díaz tiene la palabra. Ok. Muchas gracias a Su Excelencia por pasarme la palabra a mí, Narciso Díaz, y con esto quiero iniciar una moción para establecer el orden de la agenda. En este caso sería el tiempo de los oradores, pero está bien. Se procede exactamente así diciendo, muchas gracias, mesa directiva, por otorgarme la palabra. Se habla en primera persona porque ustedes se están representando a sí mismos. Hipotéticamente hablando, porque ustedes están representando a un cardenal. Y en la mesa directiva es una mesa, aunque hayan 2 personas, es una mesa directiva. No se dirijan nunca a una mesa directiva personalmente. No, una mesa directiva es una mesa directiva. Narciso Díaz hizo la moción, la primera, para establecer el orden de la agenda. En este caso, es la segunda que vamos a hacer, el tiempo de los oradores. Esa se tiene que decir de la siguiente forma. Muchas gracias, mesa directiva, por otorgarme la palabra. Yo propongo una moción para establecer el tiempo de los oradores. Ahí ustedes deben de decir cuál es el tiempo de los oradores que ustedes proponen. Pero digan un tiempo, uno de ustedes, ahí el que ustedes quieran. 5 minutos. 5 minutos. El tiempo de los oradores con un máximo de 5 minutos. Ya, ahí inmediatamente tú te sientas diciendo muchas gracias y te sientas. Ahí la mesa directiva va a pasar a decir que que necesita 2 delegaciones que estén a favor y 2 en contra. Ahí en una sesión deberían de levantar los placards y la mesa directiva los seleccionará. 2 a favor y 2 en contra.
No vamos a hacer eso ahora para que el taller no se extienda demasiado, que estamos cortos de tiempo porque es mucha información. Luego de esto, la moción para iniciar o cerrar la lista de oradores. Esta moción, si se abre, es para usted como cardenal o como país inscribirse en la lista para discursar. Si es para cerrarla, es que se acabó, ya nadie puede discursar. En la sesión entera nadie puede discursar. Si se deja abierta, se manda un papelito a la mesa directiva donde se diga que se quiere discursar y en cualquier momento que la mesa directiva le diga que puede pasar a discursar, se discursa. No necesariamente tiene que ser ahí. Lo recomendable es iniciarla y cerrarla. Pero como ustedes como comisión, como ustedes quieran, pues así se hace, porque son válidas las dos cosas. El voto es inmediato. Luego está la moción para iniciar una sesión extraordinaria de preguntas. Esta moción, existen dos usos. Existe el uso después de que alguien termina de discursar para que hacerle una interpelación en caso de que le quede tiempo. Hay algunas mesas directivas que le gusta que hagan esa moción, otras simplemente la obvian y pasan directamente a la interpelación en el caso del discurso. La otra utilidad es que cuando se cierra, cuando se termina de discursar y no quieren entrar a un debate formal inmediatamente, lo que hacen es abrir una sesión extraordinaria de preguntas, que es para interpelar a cada cardenal por su discurso. Normalmente, si lo quieren hacer, sería en un caucus moderado o debate formal. Eso sí, esta moción necesita ser secundada. Secundada quiere decir a alguien, a otro cardenal exterior a ti, que te apoye en esa moción y luego se pasa a votar. Luego está la munición para iniciar un debate formal. Se puede decir también caucus moderado, así es que se conoce aquí en República Dominicana. Siempre, siempre, pero siempre el caucus moderado debe de ser de máximo 10 minutos y un tiempo límite para delegación o para cardenal de 1 minuto. Es decir, el caucus moderado entero va a durar 10 minutos y cada uno va a poder intervenir un máximo de 1 minuto. Normalmente no dejan que pasen de 1 minuto porque ese es el máximo, es una formalidad. Se secunda y se vota por mayoría simple. Luego está la moción para suspender la reunión en debate formal, en debate informal. Esta reunión se conoce también como caucus informal. Esta sirve para ustedes hacer sus reuniones sin necesidad de un caucus moderado, es decir, sin necesidad que la mesa los modere a ustedes. En este tiempo es que usualmente ustedes negocian entre ustedes mismos, se negocia con la comisión entera para hacer el proyecto de resolución. En esta comisión es que ustedes se mueven libremente por la comisión para ustedes hacer su misión, su papel, siempre recordando el protocolo, la formalidad. Luego de esta moción para aplazar la reunión. Esto se hace por motivos de almuerzo o motivos de cualquier otra cosa. Por ejemplo, el encuentro cultural que se hace el sábado, se aplaza la reunión. La comida se aplaza la reunión por motivos de almuerzo y así sucesivamente. Para eso es que se utiliza esa moción. Se secunda y se vota y mayoría simple. Moción para aplazar el debate. Esta moción hay que tener cuidado con esta moción, porque si ustedes dicen que ustedes aplazan el debate, ustedes van a aplazar el tema en discusión, es decir, ustedes están diciendo que ustedes no pueden resolver ese tema, que ustedes son incompetentes, y en esa comisión nunca puede pasar eso. En esa comisión no se puede vocear, y si se va a discutir, no se discute literalmente, se dialoga. Es decir, por ejemplo, se dialoga en el sentido de que ahí nadie se tiene que ofender, ahí nadie tiene que alzarle la voz a nadie, porque ustedes están actuando por el Espíritu Santo. Y ustedes están actuando para algo de religión. Ustedes son el ejemplo a seguir. En caso de que ustedes quieran subirle un poquito el tono a la discusión, pues entonces ya ustedes se la buscan de manera personal en su ingenio, pero siempre respetando que nunca la mesa directiva tengan que recordarles a ustedes el decoro. Es en esta comisión jamás. En ninguna, pero en esta jamás.
Y luego, por último, tenemos a la moción para cerrar el debate, que es secundada, se habla 2 en contra o a favor de esta moción y se pasa a la votación inmediata del proyecto de resolución. Se tiene que hablar, muchas veces se vota, se presenta el proyecto de resolución y luego se vota a favor o en contra. Y normalmente la mesa directiva, si te pregunta a ti o a tu delegación por qué está en contra, porque si la mayoría está a favor, eh, pregunta personalmente a la mesa directiva, a cada delegación, a cada delegado, a cada personal, por qué está en contra. Ahí tú tienes la opción de decirlo o no decirlo. Todo está a libre decisión. El porcentaje de votación es 2/3, la mayoría. Por último, en la hoja en breve tenemos a los puntos. Voy a empezar invertido por el derecho de réplica. El derecho de réplica debe de ser solicitado por escrito, pero en esta comisión nunca puede pasar el derecho de réplica, porque incluso eso se sanciona, incluso quitándole el derecho a premiación. El derecho de réplica en esta comisión es inválido, eso no existe, porque nunca debe de pasar. El derecho a réplica se utiliza si algún comentario de una delegación te ofende a ti o a tu delegación, que comprometa tu integridad, tu dignidad de algún representante o de algún Estado miembro en general. El punto de información parlamentaria. Esta permite preguntar a la mesa directiva sobre alguna duda con relación a la regla de procedimiento. Por ejemplo, si ustedes tienen una duda sobre la moción para establecer el orden de la agenda, ahí se utiliza el punto de información parlamentaria y así sucesivamente. El punto de privilegio personal. Este es tu punto, tú como delegado, tú como cardenal, tú como persona. Por ejemplo, si tienes chaqueta y tienes calor, tú haces ese punto de privilegio personal. Normalmente en las comisiones se hace por escrito y le pides permiso a la mesa para quitarte, retirarte la chaqueta, el saco, el smoking, lo que sea que te quieras quitar. Y el punto de orden, eso está relacionado con un error de procedimiento en la mesa. ¿Entienden lo que le quiero decir? Si ustedes piensan que la mesa directiva tuvo algún error, que por ejemplo se saltó una moción o lo que sea, ustedes utilizan este punto de orden. Este punto de orden, a pesar de ser un punto, no puede interrumpir a ningún delegado que esté hablando ni nada por el estilo. Si es tan emergente así, ustedes pueden escribirlo y enviarlo a la mesa directiva y ya la mesa directiva decidirá qué hacer con ese punto. De la hoja en breve, ¿ustedes tienen alguna duda? Pueden decir que no, porque somos ustedes nada más. Ok. Pasamos a Pontificio Concilio un Sacro Colegio Cardenalicio. No se me desesperen que ya estamos terminando la diapositiva. Ahora les toca a ustedes decirme lo que ustedes saben de la comisión, si es su primera vez en un modelo, si es su primera vez en una comisión, qué experiencia ustedes tienen, qué ustedes saben, que ustedes han investigado de la comisión. Necesito que ustedes participen ahora, todos y cada uno de ustedes. Como puede ser primero Narciso Díaz, luego Mateo Guzmán, luego George Ruiz y por último Sebastián Emilú. Procede Narciso Díaz. Podría repetir que tengo un problema con los audífonos y se me corta a veces. Ok, no hay problema. En esta parte, ustedes como cardenales tienen que decirme su experiencia con la comisión, si ustedes han investigado algo, que ustedes saben, y cosas así, cosas generales que ustedes sepan. ¿Qué es un cardenal, por ejemplo? ¿Qué hace la comisión para ustedes? Su opinión. Ok, yo ya he tenido experiencia en el Pontificio, en el Sacro Colegio, yo tuve en el año pasado. Realmente, para mí yo la considero una bonita experiencia y algo que yo le recomendaría a más personas. Y yo siento que más personas se hubieran agregado si no hubiéramos estado en esta modalidad virtual. También, lo que viene siendo un cardenal viene siendo como un nivel superior entre el obispo, pero ellos son como los consejeros del Papa. Ellos se encargan, si, antes de que el Papa tome una decisión, ellos la discuten
y lo persuaden o le hacen ver si esa es realmente una buena decisión. Excelente. ¿Quién más? Nadie más ha investigado de la comisión, nadie tiene algún aporte, una opinión de la comisión, nada. Lo que sea. No tengan miedo a hablar. Si es miedo a hablar, pueden, no es necesariamente que hablen formal, pueden hablar natural. Lo importante es que se expresen, porque el día del modelo ustedes tienen que expresarse, todos y cada uno de ustedes. Bien, voy a proseguir. El Sacro Colegio Cardenalicio. Mateo, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Mateo. Bien, al parecer Mateo no se encuentra. El Sacro ¿La Colegio... puedo leer yo? Sí, puede, proceda, por favor. El Sacro Colegio Cardenalicio es un consejo de alta jerarquía eclesiástica. Está formado por todos los cardenales de la Iglesia Católica. Muy bien, muchas gracias. Es como dice ahí, y como dijo también Narciso Díaz, el Sacro Colegio Cardenalicio es una comisión, es un consejo, es una organización, es un colegio, como ustedes se quieran decir, pero es un consejo que está formado por los cardenales, por absolutamente todos los cardenales de la Iglesia Católica. El cardenal fulanito de allí, ese está en el Sacro Colegio Cardenalicio y es de alta jerarquía, es decir, el Papa es la cabeza y debajo del Papa está el Sacro Colegio Cardenalicio, que es el cuerpo que administra la Iglesia Católica con el Papa, aunque el Papa sea la cabeza. ¿Me doy a entender? Sebastián, si se encuentra, puede leer el segundo párrafo, por favor. El Colegio Cardenalicio cumple la función de asesorar al Sumo Pontífice en cualquier asunto de su interés, del gobierno de la institución católica y asuntos relacionados al sistema de creencias del catolicismo. Excelente, muchas gracias. Ahí te dice la función del Sacro Colegio Cardenalicio, te dice que es asesorar al Sumo Pontífice. ¿En qué lo tiene que asesorar? En cualquier asunto que sea del interés del Papa, en cualquier asunto relacionado al sistema de creencias del catolicismo y asesorarlo sobre el gobierno de la institución católica. Esa es una función primordial del Sacro Colegio Cardenalicio. Narciso, puede leer la próxima, por favor. Ok, el Sacro Colegio es quien se encarga de elegir el sumo pontífice en caso de fallecimiento o renuncia del mismo. Esto se hace mediante un conclave. Es cónclave, disculpa que no tiene acento ahí, pero es cónclave. El Sacro Colegio Cardenalicio, en caso de que al Papa le suceda algo y no pueda volver a su cargo de Papa, el sumo pontífice, el papado, el Sacro Colegio Cardenalicio tiene la obligación, la misión primordial de elegir a un nuevo sumo pontífice, obligatoriamente. Y en ese caso, hago un paréntesis para anunciar que tenemos la presencia de la Secretaria General de las Naciones Unidas del Colegio Santa Teresa, Camila Reyes. Pueden dar un aplauso virtual ahí desde su parte. Gracias, Chanol. Quería pasar por aquí para ver cómo iba todo con el taller. Espero que estén aprendiendo mucho y que resuelvan todas sus dudas referente a la comisión o cualquier otra cosa referente al protocolo. Aquí estamos para ustedes, para informarles y para aclarar sus dudas. Entonces, puedes seguir con el taller. Y Muchas gracias por la gracias. bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Como les seguía diciendo, el Sacro Colegio Cardenalicio tiene la obligación y la misión de elegir al sumo pontífice en caso de que no pueda retomar su cargo.
por fallecimiento o por renuncia del mismo. Esta elección, ese nombramiento se hace a través de un cónclave. ¿Qué es un cónclave? Un cónclave no es más que ese espacio donde se reúnen los cardenales de la comisión. Por ejemplo, si hay 17 cardenales se reúnen a elegir a un nuevo papa. Eso tiene un proceso, tiene un procedimiento. Realmente en este modelo se utiliza como si fuera un debate normal, un debate formal. Pero yo los exhorto a que investiguen sobre el cónclave y en el próximo taller les hablaré más sobre el proceso de este cónclave. El Sacro Colegio Cardenalicio trabaja en consistorios. Un consistorio no es más que una reunión de cardenales donde el Papa los llama y ellos van, porque el Papa es el líder. Un consistorio puede ser consistorio ordinario y extraordinario. En los dos se hace lo mismo. La única diferencia es que en los consistorios ordinarios asisten los cardenales residentes de Roma. Pueden buscar cuáles son esos cardenales. En un consistorio ordinario asisten absolutamente todos los cardenales del Sacro Colegio Cardenalicio. En total hay 229. Si todos asisten, sería un consistorio ordinario. Actualmente existen 229 cardenales, de los cuales 128 son electores en un eventual cónclave y los 101 restantes son no electores porque superan los 80 años de edad. Esto quiere decir que de los 128 cardenales que hay, de esos 229, son electores. Si se hace un cónclave, se pueden postular como posibles candidatos al papado. Y los 101 restantes no pueden porque son no electores, porque no cumplen el requisito, que es que sobrepasan a los 80 años de edad. Es decir, para tú ser cardenal tienes que tener de 79 años para abajo. Ahora sí, vamos a entrar a la parte del cardenal decano y el cardenal vicedecano. En una comisión normal existe presidente y vicepresidente. En esta comisión no hay ni presidente ni vicepresidente. Hay decano y vicedecano. El papel del vicepresidente lo toma el decano y el papel del vicepresidente lo toma el vicedecano. Sebastián puede proceder a leer los dos párrafos que siguen, por favor. El cardenal decano del Sacro Colegio Cardenalicio es el encargado de presidir los consistorios efectuados y los cónclaves, eventualmente. El cardenal vicedecano del Sacro Colegio Cardenalicio es el encargado de presidir el Colegio Cardenalicio en ausencia del cardenal decano. Perfecto. Por último, tenemos el Pontificium Concilium, se fundamenta en el Código de Derecho Canónico. Entramos a una sección bastante peculiar, que es el Código de Derecho Canónico. ¿Qué es el Código de Derecho Canónico? El Código de Derecho Canónico es el documento por el que se rige el Sacro Colegio Cardenalicio. Es decir, es como si fueran las cartas de las Naciones Unidas para el Sacro Colegio Cardenalicio. Es como si fuera la constitución de tu país para el Sacro Colegio Cardenalicio. El Código de Derecho Canónico, pueden anotarlo y deben de investigarlo. Es muy extenso, tan extenso que es imposible que ustedes lo entiendan de aquí al modelo. Entonces, ¿cómo ustedes se deben de manejar para buscar en el Código de Derecho Canónico? Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuál es el procedimiento de un cónclave, ustedes ponen en Google, en buscador, cónclave, Código de Derecho Canónico, y ahí les va a aparecer. Normalmente hay cosas que no aparecen de una vez y que no son fáciles de encontrar. Lo que yo les recomiendo es que tengan paciencia, porque hay cosas que realmente son así, que dan lucha, pero se encuentran. Si ustedes leen noticias, si ustedes leen documentos del Papa, discursos y ese tipo de cosas, realmente se encuentra en el Código de Derecho Canónico. Lo que hay que ser es perspicaz. Ese es la clave, ser perspicaz.
Ahora les toca a ustedes investigar sobre el Código de Derecho Canónico, cuáles cánones ustedes pueden utilizar en los temas. Ustedes como cardenales les toca hacer su trabajo, que es investigar. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que hemos hablado? Perfecto. Llegamos a la parte del primer tema. El primer tema, mensaje, declaración del Pontificium Concilium, Sacro Colegio Cardenalicio, sobre los temas sociales conflictivos que envuelven a la comunidad cristiana. Realmente el tema lo dice todo, pero para ustedes entender un tema, para ustedes poder desglosarlos, para ustedes prepararse, ustedes tienen que buscar todo lo que ustedes desconocen. Si ustedes no saben cuáles son los temas sociales conflictivos, deben de buscarlos. Si ustedes, en este caso, la comunidad cristiana, una aclaración, se refiere a la Iglesia Católica, porque nosotros como colegio administramos junto al Papa la Iglesia Católica. Entonces, todos esos problemas, ustedes tienen que buscarlos, entenderlos, ver cuáles son los problemas, qué ustedes pueden hacer, y como comisión hacer un mensaje de declaración del Pontificio Concilium. Normalmente aquí yo les diría, existe 2 bloques para que ustedes negocien. En este caso es una comisión que se dirige hacia un mismo camino, que es el mensaje de la declaración a favor de la iglesia. Ustedes ahí deben de poner cuál es la posición de la iglesia, qué la iglesia piensa y todo ese tipo de cosas. No, lo que normalmente se haría en un proyecto de resolución, se hace en esa declaración, en ese mensaje, de una manera celestial, de una manera divina, iluminados por el Espíritu Santo. En el próximo taller, yo les entregaré más o menos un ejemplo de un mensaje, una declaración. Aún así, se les entregará una guía de preparación donde estipulará todas estas informaciones, todos los tecnicismos que tiene el modelo, los protocolos de las comisiones y todo ese tipo de cosas. Se les entregará. Posiblemente en la próxima semana o más o menos por ahí, pero se les entregará. Ahora sí, yo tengo varias cosas que ustedes tienen que investigar para entender el tema, para entender los temas y para ustedes entender la comisión. Aún así, en esta diapositiva no se encuentran esas dudas. Yo se las escribiré por WhatsApp para que ustedes la tengan ahí y las pondré en la diapositiva y les enviaré esa diapositiva también. Pero aún así hablaré más o menos algunas de las que tengo aquí. Es la historia del Código de Derecho Canónico de 1917 y 1983, porque hay 2 códigos de derecho canónico. Y el que está trabajando actualmente es el de 1983. Tienen que tener eso en cuenta. Tienen que buscar la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Tienen que buscar también y saber manejar los términos técnicos de la comisión, por ejemplo, saber la diferencia entre cardenales episcopales y cardenales obispos. Tienen que saberse cualquier término, por ejemplo, cuál es la diferencia entre sedes vacantes a Santa Sede, a sede suburticaria de la hostia, a sede a la Curia Romana, a la Ciudad del Vaticano. Todos esos términos tienen que tener dominio de, porque para entender la comisión se necesitan de esos términos. Por ejemplo, la Curia Romana es el gobierno del Vaticano y es el gobierno que administra la Iglesia y el Vaticano al mismo tiempo. Ustedes tienen que saberse eso. La Curia Romana tiene dicasterios. Los dicasterios son como las instituciones o los órganos subsidiarios de la Curia Romana, pero no se le llama así, se le dice dicasterios. Ustedes tienen que buscarlos y ver todo eso. También tienen que entender las semejanzas y diferencias de cómo se relaciona todo en calidad de su función. Tienen que buscar en las fuentes oficiales que les dije. Tienen que entender el tema a la perfección, si no, no van a salir a flote. Tienen que estudiar bastante bien lo que es la relación entre los conflictos sociales y la iglesia. O sea, ¿qué le pide la sociedad a la iglesia que haga? ¿Cuál es el auge de esos conflictos? Y así sucesivamente.
tienen que estudiar la historia de la comisión, tienen que investigar sobre el Código de Derecho Canónico de 1983 y su relación con la comisión y con el tema. Tienen que saberse qué es una bula papal, qué es una carta encíclica, qué son capitulaciones. Tienen que saber la relación entre los procesos de la comisión según ustedes deban de actuar. Tienen que saberse también cómo deben de ser los discursos en esta comisión. Todo eso estará por WhatsApp, pero se lo estoy diciendo por aquí para que capten un poquito. Por ejemplo, para ustedes hacer su discurso, ustedes pueden buscar un discurso del Papa y así sucesivamente. Tienen que buscar el Papa Juan Pablo II, qué él ha hecho, qué él hizo por la iglesia. Tienen que buscar cuál es el Papa actual. Tienen que buscar qué hizo y cuáles fueron los escándalos en el papado de Benedicto XVI. Tienen que estudiar cualquier cosa, los antecedentes, la historia del tema. Tienen que hacer, busquen hasta debajo de la piedra que no existen. Claro, es mucho lo que ustedes tienen que leer. Entonces, yo les voy a recomendar a ustedes que ustedes hagan lo siguiente. Ustedes leen, entienden esa información y si a ustedes le llega algo a la mente que le pueda servir, ustedes lo escriben en un documento Word y lo va dejando ahí, porque no es un tema, son dos y los dos son amplios, son extensos. Se requiere de una preparación. Entonces pueden hacerlo así. Es muy necesario que sepan lo que son las cartas encíclicas y que busquen cartas encíclicas relacionadas al tema o a los temas. Eso fue todo. Muchas gracias. La diapositiva, lo repito, se les enviará por WhatsApp. La guía de preparación próximamente. El próximo taller ya se les avisará. Ahora, son libres de hacer cualquier duda que ustedes tengan. La haya dicho yo aquí o no la haya dicho yo aquí. Cualquier duda que tengan, son libres de hacerlo. Adelante. ¿Qué hacemos en caso de que haya problemas de conectividad? Ok. En ese caso, ustedes saben que los días del modelo son del viernes 19 de marzo al domingo 21 de marzo. Entonces, si ustedes ven que ustedes requieren de paquetico, o sea, internet de móvil, para ustedes llevarlo, que es diferente al Wi-Fi, no sé si ustedes le digan igualito por ahí, por América Latina, sería necesario eso. También, consecuente a eso, deben siempre tener la cámara prendida en sesión. Si ya ustedes tienen una mala conexión, ustedes le piden permiso a la mesa directiva para apagar sus cámaras. Pero en sesionando siempre deben de mantener sus cámaras prendidas. Otra cosa, el código de vestimenta de nosotros es muy diferente. Nosotros no llevamos traje, nosotros llevamos solideo, mitra, un hábito, etcétera. Por la cuestión esta de la pandemia, que el modelo no va a ser presencial, no vamos a contar con eso. Así que el código de vestimenta es simplemente una camisa. El color se los voy a confirmar en el próximo taller, pero el color está entre el rojo escarlata o un morado sutil. ¿Otra pregunta? Sí, sobre la conexión, si su internet está bien y de repente se le va el internet, por el grupo de WhatsApp, ustedes hacen lo posible por enviar un mensaje y notificar a la mesa directiva. También mi número está en WhatsApp y todo ese tipo de cosas, por si me quieren tirar privado, alguna duda o lo que sea. Si tienen alguna duda sobre la comisión o el tema, es necesario, es obligatorio que lo hagan por el grupo, por si a alguien más les sirve. ¿Otra duda? ¿No tienen ninguna otra duda de cualquier otro tema? Bien, entonces eso fue todo. Un placer. Si pueden prender sus cámaras, por favor, para vernos la cara. Ahora sí, exacto, así sí.
Yo les permití para que se sintieran más cómodos en el taller a pagarlas, pero ahora sí. Falta uno. ¿Dónde está Mateo? Al parecer salió. Ok. Un placer, cardenales. Veo algunas caras reconocidas aquí. Les voy a pedir por favor que se presenten nueva vez, pero ahora con el país de residencia. Narciso Díaz, adelante. Ah, saludos, yo soy Narciso Díaz. En Sacro voy a ser el... No es necesario que digas tu cardenal, simplemente tu nombre y tu país de residencia. Y bueno, yo soy Narciso Díaz, muchos podrán conocerme, estudio en el Colegio Santa Teresa y soy de República Dominicana. Excelente. Sebastián, puede proceder. Mi nombre es Sebastián Tejeda, estudio en el Colegio Santa Teresa de Jesús y soy de República Dominicana. Excelente. George. Mi nombre es Jorge Ruiz, soy del Colegio Santa Teresa y soy de República Dominicana. Ay, yo pensaba que era George, una disculpa. Bueno, esto fue todo, cardenales. Cualquier duda que tengan, por más estúpida que pueda parecer la pregunta, me la pueden hacer. Si no se sienten conformes haciéndola por el grupo, me la pueden hacer por privado. Pero me la pueden hacer cualquier duda, lo que sea, pueden hacérmela. Esto fue todo por el taller de hoy. Les daremos las informaciones más adelante. Muchas gracias por su colaboración. Nos vemos. Bye, bye. Gracias por asistir. Ay, ¿Salió bien? ay, Dios mío. ¿Todo bien? Muchacha, cuando tú entras, te digo yo, mierda, llegó la secretaria general. Digo yo, no, 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 es Camila, es Camila, no la secretaria general. No, llegó la Exacto. secretaria general, no, no, es Camila que llegó. Ay, Jesús, Dios mío, mira, qué cosa, no puedo. Ay, Todo bien. ahora quiero otros talleres. La próxima semana van a ser los últimos. Ok. Pero para la próxima tenemos que tener por lo menos 10 más. Porque me ¿10 voy a qué? asesinar. 10 Ah, 10 10 cardenales. cardenales, uy. Mira, pero yo pensaba que ahí habían algunos de afuera, Sí, pero eran todos de aquí. o Hay sea, uno se que van a se escribir salió, que dos es de afuera. chicas. ¿Eh? Ajá, ese sí. Y se van a escribir dos muchachas como de Bolivia. Pero tú sabes Muchachas. que no. Ajá, pero no la aceptaron. Ay, Se fueron para ay, otra comisión. qué pena. Sí. Ahora yo tengo que incluir todo esto que hice anoche Es de, una diapositiva. de orientaciones en la misma diapositiva y enviársela a ellos. Ah, bueno. Tú lo puedes enviar por el mismo grupo de WhatsApp. ¿Perdón? Por el grupo de WhatsApp. Sí, eso haré. Ay, Yo estaba muy fluido. Tú lo que era, estaba haciendo un show tú ayer, Dios mío. Te ibas a morir tú. no, porque mi problema no es hablar fluido ni expresarme fluido, sino que es mi Te primer pone un poco taller, nervioso. entiéndelo, es mi primer Ah, taller, entiéndelo, Camila. pero muy bien, excelente. Gracias. Ay, pues eso fue todo entonces. Sí, me voy para CSW ahora, el único que falta. Terminaron Envíame, bien envíame temprano. el link que quiero entrar. Está bien, voy. Está bien. Bye. Bye.